Muy bien. Paso la lista. Ahí comenzó a grabar. Como siempre, en voz clara, fuerte y alta, me dan su presente. Abuin. Presente. Alcaraz. Presente. Almirón. Álvarez. Báez. Bacanchuk. Presente. Barrios. Presente, profe. Terrán. Presente. Bobadilla. Cabaña Alejandra. Cabaña Alejandra. Cáceres. Cáceres. Él dejó la carrera, profesor. Bien, bien, gracias. Chemes. Presente, profe. Da Silva. Da Silva. De León. Presente, profe. Díaz Nopov. Dejó la carrera, creo. Dresch. Presente, profe. Paleiro. Paleiro de Bastos. Creo que dejó la carrera también, profe. Ah, bueno. Feltan. No, él no dejó, profe. Creo que a veces lo da, ¿eh? Da el presente, pero bueno. Seguro que se conecta tarde porque él sí se conectó a las clases pasadas. Creo que sí. Sí, Feltan. sí, seguramente debe estar haciendo algo. Feltan. Presente. Ferreira Juan. Ferreira Juan. Ferreira María Ángeles. Presente. Flores Rodrigo. Flores Santiago. Gal Marini. Gal Marini. Garay. Garallo. Garallo. García dos Santos. García dos Santos. Gauto. Presente. Jiménez Borges do Amaral. Presente. Jiménez Ana Paula. Presente. Gómez. Gómez. González Maumarí. Presente, profe. González Fiorella. Presente, profe. Grance Caballero. Juliano. Profe, ella está llegando a la casa, en 5 minutos se conecta. Juliano. Chiara. Sí, Juliano Chera. Chiara se pronuncia. Bien. Kip. Kip. Klein. Presente. Mantilla. Mantilla. Martins. Martins. Mary. Profe, Sí. hola, soy Da Silva, Kiara, recién me pude conectar. Bueno, perfecto, queda grabado. Tenés el presente. Dale. Bien, bien. Martins, ¿no está, no? ¿No está concursando la compañera Martins últimamente? Elizabeth, ustedes que la conocen. Es la señora, ¿no es cierto? Cursa, Sí, profe, pero ella se conecta en otras clases. Pero, Profe, creo que ella tiene un problema con sus horarios porque trabaja. pero de mis clases Algo así. bastante se conectó también. Bueno, entonces después de Martín venía Medina. Presente, profe. Mor, Profe, ¿a mí Presente. me nombró? ¿Mantilla? Mor, Presente. Matilla, Matías. ¿Presente entonces? Sí, Bien. sí, sí. Moreno. Presente. Müller, Eliana. Presente, profe. Bien. Müller Milagro me manifestó que justo tenía que viajar de urgencia. Neumann. Presente. Oliveira. Presente. Oviedo. Presente, profe. Petersen. Petersen, Douglas. ¿No? Ramírez. Riegel. Presente. Rodríguez. Presente. Romero Lloret. Romero Lloret.
Roulet. Presente. Ruiz. Ruiz. Zamudio. Zamudio. Sánchez. Presente, profe. Santarém. Santarém. Sarasúa Ferreira. Presente, profe. Yoles. Yoles. Presente. Silveira Presente. Martín. Bien, bien, Yol. Constanza. Presente. Silveira Martín también presente. Bien. Solís. Profe, le interrumpo un segundo. ¿Quién? Ferreira, Juan Bautista. Recién ingresé. Bueno. Solís. Presente. Tiburcio. Presente. Toledo. Presente. Basiuta. Basiuta. Bastique. Bastique. Vergara. Verón. Vergara. Verón, no, ninguno de los dos. Creo que Verón está, al menos visiblemente, en cuanto a una imagen. Bertagnik. Presente, profe. Bien, Tatiana Bertagnik presente. ¿Quién más? Perdón. Juliano, profe. A ver, Daúd. Santarén. Santarén, bien, perfecto. ¿Quién más? Hola, profe, soy Damián Faleiro Bastos. Faleiro de Bastos. Bien, bien, perfecto. ¿Quién más? Profe, yo soy Galmarini, también recién entré. Galmarini, bien, Sí, perfecto. ¿Quién más? Juliano, profe. Bien, ¿quién más? Seguimos, Winhack. Winhack, ¿no? Wollenberg. Wollenberg. Almada. Había manifestado por el grupo que iba a entrar un poco más tarde, después que haga su presente. Galarza. Bueno. Vamos cerrando ya los archivos. Así no usamos tanto la RAM de la maquinita. Bueno, gente. Salgo de los archivos. Vengo aquí. ¿Quedó claro ya el tema de modalidad de parcial? Lo hablaron con Amanda, ¿no? Perfecto. En 2 semanitas, entonces. ¿Sí? Jueves 23. Sí, va a ser post, digamos, día del estudiante. El 21 será feriado, así que no tendrán clases de civil, ¿sí? Ni de economía en aquella oportunidad. Así que ya saben, una cosa que deben tener en cuenta es que estén matriculados en el aula. ¿Sí? Así que si hay alguno que todavía al día de hoy, estamos en septiembre, no está matriculado en el aula de civil parte general, sepa que debe estarlo porque nosotros, digamos, pinchamos el archivo ese, ¿sí? En el aula. Ustedes lo bajan, lo trabajan en sus hogares, oficinas, lo que fuere, y después lo vuelven a subir. Así como en su momento subían los trabajos en aquel recordado curso de ingreso, ¿sí? Bueno, la misma modalidad, pero ahora va a ser un escaso tiempo, digamos. No va a ser de un día para el otro, sino de 1 hora para un par de horas seguramente que tendrán que estar subiendo, ¿sí? Ya saben, la mitad es múltiple choice o verdadero o falso, ya lo vamos a definir, y la otra mitad, digamos, del puntaje, puntos a desarrollar. ¿Está? Bueno, sigamos con lo nuestro, ¿sí? Volvamos a nuestra bolilla 5, vamos a intentar darle finiquito. Ahí estoy viendo el chat de WhatsApp, perfecto. Santiago, Flores, y por otro lado, Aida, Bastique. Ustedes cuando escriben en el grupo de WhatsApp, por mi parte no hace falta que se identifiquen, está bien, yo los tengo identificados porque, digamos, como me dieron esa participación, que era el grupo original de María Ángeles, y después yo entré como administrador,
yo los tengo agendado a todos, pero a los demás, profe, cuando ustedes escriben algo en el grupo, pongan, soy Menéndez Juan Carlos. ¿Sí? Identifíquense porque los demás, profe, no lo deben tener agendado. ¿Sí? Sobre todo en estas cuestiones de asistencia y demás, o algún que otro pedido así, grupal. Bueno, estábamos, ¿no es cierto?, analizando el Estatuto de los Derechos Personalísimos. En esa principal clasificación que fuimos desarrollando, ustedes ya la han profundizado seguramente con Francisco, referida a los derechos subjetivos por su contenido, ¿en qué horizonte ubican a los derechos personalísimos? Como un típico y clásico derecho, ¿de qué tipo? Extrapatrimonial. Exacto. Exactamente. ¿Junto con qué otros derechos? De la familia. Y del propio cuerpo. Bien. Derechos de familia o derechos de las familias, y también de disposición del propio cuerpo. ¿Quién define al o los derechos personalísimos? O también otros lo definen como los derechos de la personalidad. ¿Qué son? Prerrogativas de contenido extrapatrimonial. Bien, ahí justo lo que estamos repasando. Prerrogativas de contenido extrapatrimonial. ¿Qué más? Que se ejercen. Erga omnes. Erga omnes. ¿Qué significaba eso? Frente a todos. Bien. ¿No es cierto? El sujeto pasivo en principio es indeterminado, universal, el resto de la sociedad. A la hora de que es concretamente vulnerado algún derecho personalísimo, se individualiza. ¿Sí? Y se entabla, digamos, esa clásica relación jurídica, sujeto activo, sujeto pasivo. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra característica predicamos de los derechos personalísimos? ¿Se extinguen con la muerte, puede ser? O la mayoría de los derechos extrapatrimoniales. Ojo, no estamos hablando ya de personalísimos, salimos del género más amplio de extrapatrimoniales. Y que son Inalienables. Perpetuos. Inalienables, bien. Perpetuos. Ya dijeron oponible erga omnes. ¿Algo más? Creo que nos estamos olvidando. ¿O no? Al menos de esa definición que ustedes lo tienen ahí, de clase anterior. No, eso nomás, profe. Eso nomás. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo seguimos esa definición? Ya dimos los caracteres. ¿Quién puede dañar o vulnerar un derecho personalísimo o de la personalidad? ¿Una acción u omisión de quién? ¿O quiénes? ¿Del Estado? ¿Solo del Estado? No. ¿Quién más también puede dañar? Otros particulares. Eso. Ahí, por ahí va. Bueno, es por ahí como se dice ahora, está muy, muy de moda esa locución. Bueno, ¿cuál es la primer gran subclasificación de los derechos de la personalidad? En su aspecto Físico y espiritual. bien, bien, bien. ¿Y en su aspecto físico? ¿Qué derechos empezamos a desarrollar la clase anterior? A la vida. Bien. ¿Dónde se protege vida? En tanto y en cuanto derecho personalísimo. Libertades. Bien, bien, después vamos. ¿Dónde se protege vida? Derecho a la vida. Conforme al estatuto actual, estado actual de la cuestión. Y en la Constitución Nacional, ¿Dónde más? en los tratados internacionales de derechos humanos. Que tienen jerarquía. Constitucional. Bien. ¿Dónde más? Y en el Código Penal, ¿era, profe? Exacto, exacto. Cuando tipifica delitos que configuren o atentan contra la vida. ¿Sí? Homicidio, homicidios agravados. ¿Sí? ¿Y en la Constitución tiene protección expresa? ¿Usted encuentra un artículo que consagre? Bien, derechos implícitos, ¿no? Ahí hay una interpretación interesante, un juego armónico de los artículos 28 a 32 de la Constitución Nacional. ¿Y esos derechos en qué parte de la Constitución están?
En la primera parte. La primera parte, ¿no es cierto? Que es la que precisamente confiere los derechos fundamentales a los ciudadanos. La segunda parte es referida a ¿qué? A los órganos del Estado. ¿Cuáles son los órganos del Estado? Los distintos poderes, ejecutivo, legislativo y... Eso, muy bien. Bueno, vayamos ahora al estatuto de el funcionamiento, el análisis de los derechos de disposición del propio cuerpo, y en particular, y en lo específico, en lo relacionado con la ley de trasplante de órganos. ¿Sí? ¿Leyeron un poco más de código para esta semana? ¿Leyeron 51 a 61? ¿Hay algún artículo que hable específicamente de derechos de disposición sobre el propio cuerpo en el código? Creo que sí, ¿no? ¿Cuál es? Cri, cri. 56. Bueno, a ver, vamos a proyectar y vamos a pegarle una lectura a modo de introducción, ¿no? Sí, profe, el artículo 56 puede ser. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a leer. Ya proyecto. Ténganme paciencia con mi maquinita hasta que se banca la memoria RAM. Reproducirla. O reproducirlo, porque estamos hablando del código. Pregunto, ¿se está viendo el...? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Bueno. Muy bien. ¿Algunos especialistas acá en informática o computación? ¿O todos tocamos de oído? No, les cuento que esta maquinita, digamos, con solo 1 GB de RAM, permite hacer lo que, digamos, estamos haciendo en esta clase desde que con lenguaje elegante me fue sustraída mi buena computadora que tenía. Así que, bueno, digamos que demasiado que se la banca. Sí, hoy ustedes saben que las máquinas vienen con 8 o 16 gigas de RAM, que es justamente la que permite el trabajo simultáneo de varias ventanas, de varios archivos abiertos a la vez. Bueno, a ver, vamos al 56, ¿quién lo lee? Ahí yo lo leo, profe. Adelante, adelante. Artículo 56. Acto de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial. El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo no puede ser suplido y es libremente revocable. Bien, muchas gracias. Bueno, los traje aquí al artículo 56, ¿sí? Porque, bien, más allá de este interesante primer párrafo, ven allí como el 56 segundo párrafo les da la bienvenida, como para que nos metamos en tema de trasplante de órganos, ¿sí? Precisamente la ablación de órganos para ser implantado en otra persona. Recuerdan que fuimos, digamos, adoptando esa terminología propia de la ciencia médica la clase anterior, ¿sí?
ablación, correlativo implante, los sujetos dador, ¿sí? Y receptor, propiamente, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es esa ley especial entonces? Lo empezamos a desarrollar la clase anterior. Número La de ley. 2447. ¿La cual? 27. 447. Bien. ¿Fue sancionada en qué año? 2018. Bien, 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 allá por julio del 2018, pero quedó plenamente operativa recién por enero del 2019, cuando fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional. Conocida mediáticamente como la Ley Justina. Exacto, exacto, sí. En homenaje, digamos, gran impulsor allí su familia y un grupo de asesores y diputados que eran muy allegados, cercanos a esta nenita, digamos, que bueno, estando en lista de espera no pudo recuperarse y recibir su merecido órgano. Bien, esta ley suplantó, ¿no es cierto?, una histórica ley de trasplante de órganos, 24.193, de allá por el año 1993, y quedó en claro en la clase anterior que delimita dos grandes campos de actuación, ¿no?, para esta temática. ¿Cuáles son? La donación entre vivos y el acto de trasplante de órganos con un muerto a un vivo, sería. Bien, de tejido, órgano o célula ya no, porque digamos acá es el fallecimiento, pero tejido u órgano cadavérico. No lo dice la nueva ley, pero era el lenguaje utilizado por la anterior ley. Fuimos repasando en la segunda parte de la clase de la semana pasada, ¿no es cierto?, el estatuto del primer campo de actuación, requisitos que deben darse, ¿no es cierto?, cuando el dador y el receptor se encuentran con vida, ¿no es cierto? Es lo que ha dicho en definitiva Ana. ¿Cuáles eran esos requisitos? Los recordamos. Tener 18 años o más. Bien, plena capacidad, ¿no? Había ahí algún debate, ¿no? ¿Alguna tensión? ¿Cuál era? Que el nuevo código en el artículo 26, ¿qué dispone? ¿Que a partir de los 16 años se puede donar? No, eso no dispone. Se puede disponer sobre el propio cuerpo. Poner sobre sí. el cuerpo. Claro, que en las decisiones atinentes a la salud es como un mayor de edad, aquel que tenga 16 años de edad. Entonces ahí se plantea, digamos, una cierta tensión o discusión interpretativa. ¿Es suficiente como para que pueda donar órganos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo repasamos ahí en el cuadro proyectado? Estaba la opinión de Julio César Rivera, que ustedes lo leen, principalmente como una de las bibliografías más recurridas en nuestra materia. También la opinión de Elena Hayton de Nolasco. Yo creo que la clase anterior no lo aclaré, pero Elena Hayton de Nolasco, ¿alguno de ustedes la conoce? Capaz que no, ¿no es cierto? ¿No la escucharon? No. ¿Es miembro de la Corte Suprema, puede ser, profe? Eso. Bien, No, pues, buena data, Ana. Es ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Una de las ministras, una de las juezas de la Corte. Y junto con Ricardo Lorenzetti, ¿sí?, y la doctora Aida Kemelmayer de Carluche fueron los autores intelectuales del Código 2012. Al menos una cabeza tripartita. ¿Sí? El Código 2012 fue, digamos, ideado, pergeniado por estas tres grandes mentes lúcidas. Después han colaborado más de 140 profesores de todo el país. ¿Sí? Pero ese trinomio que dirigió, digamos, que compaginó todo el código, estaba conformado por Ricardo Lorenzetti, que Ricardo Lorenzetti también es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También es juez de la Corte. Es santafesino. Elena Hayton es de Ciudad Autónoma, de Buenos Aires. Y después había una tercer cabeza, la doctora Aida Kemelmayer de Carlucci, una jurista mendocina. Bueno, ahí discutimos un poquito cuál es la edad. Yo les traje a colación las Jornadas Nacionales Civiles de Bahía Blanca, año 2015, entendió que debía aplicarse la ley especial. Más allá de esta norma que pareciera que permitiría interpretarla de una manera más laxa, más flexible,
y permitir la ablación de órganos a partir de los 16, lo cierto es que la mayoría de la doctrina entendió aplicable 18 años. Bien, ¿alguna excepción para esa edad mínima legal? Para la donación de médula ósea, Exacto. ósea. O también, ¿cómo se conoce la médula ósea? CPH. Tejido no me sale, profe. Ahí no. Célula progenitora hematopoyética. Eso, ahí está. Sí, es un trabalengua. Bien. Vulgarmente, coloquialmente conocida como médula ósea. Otro requisito. Que ¿El debe existir consentimiento? Que haya un vínculo. Vínculo. Vamos un vínculo. con el orden que fuimos planteándolo. Vínculo, ¿no? ¿Entre quién? ¿Entre quiénes? El receptor Entre y el el dador. dador y el receptor. Bien. ¿Cuáles eran esos vínculos legales que autoriza la norma? El parentesco consanguíneo hasta el 4º grado, Bien, parentesco por adopción, bien. O el cónyuge, una unión o una Bien. unión convencional. Perdón, ¿la Convivencial. unión cómo se llama? Convivencial. Convivencial. Bien. Que no menor a Es 3 decir, años. donante o dador y receptor cónyuges entre sí, o dador y receptor convivientes entre sí. Unión convivencial. Bien. Si no se verifican algunos de esos vínculos, no puede darse el trasplante en vida entre dador y receptor. ¿Sí? A menos que, nuevamente, excepcionalmente, que... ¿Cuál es la excepción a la regla? Cuando se trate de médula ósea. Otra vez, ¿no es cierto? Y si se llegase a plantear un caso en la realidad que escapa de esos cánones, digamos, generales, hay que judicializar el caso. Como lo hizo, recuerdan el caso Sandra Mianovich, ¿sí? Quien termina siendo dadora para su receptora, que en definitiva era era madrina, digamos. ¿Sí? No había vínculo de los verificados por la norma, tuvo que judicializar el caso y obtuvo una sentencia favorable, ¿sí? Por juez de primera instancia, el doctor Nobili. ¿Sí? En el caso renombrado, Mianovich y Sonsoles Rey Obligado, año 2012. Profe, Sí, Kevin. ¿y por qué hacen esta excepción con la médula ósea? La verdad desconozco, pero es un criterio medicinal, digamos, que se ha trasladado a la norma. Habría que preguntarlo a algún especialista. No tengo el mínimo Debe ser conocimiento. menos, tipo, algunos órganos obviamente son más importantes que otros, entonces debe ser que la No médula sé, ósea debe ser menos. trabajamos, no quiero meterme, y si me escucha tengo algunos amigos médicos, estarán diciendo, uy, Rubén, ¿dónde se mete? Salí de ahí, maravilla, diría Horacio Pagani. Entiendo yo que tiene que ver con esto de órgano unilateral o bilateral, o si es un órgano que se regenera. ¿Sí? En cierta manera la médula ósea es regenerativa. ¿Sí? Y por eso es susceptible, entiendo yo, de que no sea tan limitativo el sistema legal, pero tendrían que hablarlo con alguien que sepa de la cuestión. ¿Sí? Yo no me voy más allá de lo que conozco de la norma legal y alguna interpretación que me lleva a que manejemos alguna que otra terminología médico-legal. Sí. Bueno, otro requisito, ya lo fuimos repasando, plena capacidad, vínculo entre dador y receptor. ¿Qué más de dador y receptor? y que haya expectativas de mejoramiento en el receptor cuando reciba el órgano y que no afecte dañinamente al dador. Bueno, ese, ¿no es cierto?, en cierta manera es uno de los objetivos perseguidos por la ley en general, ¿no? Mejorar la salud del receptor y no atentar contra la integridad física del dador, quien solidariamente otorga o brinda su órgano, tejido o célula. Pero concretamente, ese conocimiento se lo traslada, y dador y receptor, ¿qué tienen que otorgar? ¿Su qué? Consentimiento informado, libre y voluntario. Eso, ahí está. Consentimiento libre, voluntario e informado, ¿no es cierto?
recuerdan que debe ser transmitido de una manera tal que sea comprendido, conforme a su nivel socioeconómico. ¿Está? Entonces, acá ya es una demanda, digamos, para el cuerpo médico, quien eventualmente tendrá que hacer, digamos, una interpretación y una traducción de la cuestión según sea más o menos compleja. Bien. También tiene que ser revocado hasta último momento. Puede ser revocado. Buena pauta a recordar. Puede ser revocado. ¿Qué es revocar? Retirar. Retirar la voluntad. Como en algún momento estaba decidido, puede ser libremente revocable. Bien, Alejo. Perfecto. Presente, Almada. Les decía, si se revoca, si se retira esa voluntad de donación o de dación de órgano, ¿puede haber algún régimen de responsabilidad civil? No. No. La propia norma ya lo clausura, digamos, ahí construye una pared para que algún abogado no intente una aventura jurídica, ¿sí? Iría, digamos, contra el espíritu de la propia norma. No haría falta que la norma lo diga, ¿sí? Pero entiendo yo que con la doctrina del abuso del derecho se podría limitar una conducta de tal estilo. Bien, ¿con qué antelación tiene que ser otorgado ese consentimiento? 48 horas. Exacto, 48 horas menos antes de la práctica, cosa de que dé un tiempo para que sea procedente la revocación, en todo caso. ¿Sí? Bueno, damos vuelta a la página. Vamos al otro campo o ámbito de actuación, ¿sí? Órgano tejido cadavérico. ¿Sí? Nos metemos en esta cuestión, que por ahí es la más conocida en los medios. ¿Sí? Yo les cuento, ya varias veces les conté, yo estoy como profe en parte general desde el año 2008. Lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Técnicamente, ya existía desde el año 2005. El mecanismo legal o técnica del donante presunto, eso es lo que deben anotar, ya fue sancionado allá por finales del año 2005 como para ser puesto en vigencia, ¿sí? A inicios del año 2006. ¿Sí? Estamos hablando de casi 15 años. Pero he aquí una gran diferencia. Y acá empezamos a estudiar entre todos. Yo primero voy a hacer una explicación o locución introductoria, después lo vemos en el Power, ustedes lo van a tener. ¿Sí? Van a tener esta clase grabada, inclusive también pueden recurrir a clases grabadas de la cursada anterior, en donde explicamos esta cuestión. Quizá ustedes lo saben. ¿En qué consiste la mecánica del donante presunto? ¿Qué sucede? ¿Qué se interpreta? Y que si yo en vida no declaro que no quiero donar órganos, cuando yo muera voy a ser donante de órganos. Exacto, se presume, ¿sí? Se extrae, digamos, esta presunción legal de voluntad afirmativa en la cuestión. Y ustedes van a ver, en algún momento vamos a estudiar allá por bolillas 14 y 15, como que esto tiene ahí, digamos, una cierta tensión, o digamos un cierto roce, en entenderlo esto como compatible, porque cuando hablemos de la voluntad de las personas, ¿sí? Vamos a hablar de que para que un acto, por ejemplo, de una persona sea voluntario, ¿sí? Tiene que tener elementos internos, por un lado, esto queda grabado, después ustedes van haciendo un buen apunte, pero vayan sabiendo que la voluntad para que sea jurídicamente relevante, ¿sí? Lo dice el propio código, para que un acto se repute de voluntario, ¿sí? Tiene que ser ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Esos tres elementos son elementos internos, ¿sí? De la voluntad. Por otro lado, la voluntad para que salga de la interioridad, digamos, que salga hacia el exterior, necesita de algún signo o hecho exterior, por medio del cual la voluntad se manifieste. Y que en el mundo del derecho, lo van a ver allá por bolillas 14 y 15, se conoce como la forma.
La forma es una manifestación de la voluntad, ¿sí? Y vamos a encontrar que hay formas de manifestación de la voluntad. Por escrito, ¿sí? Oralmente, por signo inequívoco, por la ejecución de algún hecho material. Ahí estamos comprendiendo todo el universo. Vuelvo a reiterar y de a poquito vayan, digamos, grabando ya en sus mentes, digamos, como para ir acomodando las piezas de este tablero de ajedrez que es civil parte general. La voluntad tiene elementos internos, discernimiento, intención y libertad, y tiene un elemento externo que es la forma. ¿Sí? Si no hay elemento externo, no hay manifestación de la voluntad. La voluntad tendría que manifestarse de manera escrita, de manera oral, ¿sí? De manera tácita o presumida por ley, o también por la ejecución de un hecho material. ¿Qué sucede? Lo van a estudiar en bolilla 15. Nos planteamos si el silencio es manifestación de la voluntad. Y vamos a estudiar en esa unidad, no recuerdo, creo que la ven con Francisco, con Amanda, conmigo no la ven, pero hace unas cursadas atrás la enseñaba, la daba, digamos, en las cursadas de primer año. Nos planteamos si la voluntad, si el silencio es manifestación de la voluntad. Si cuando una persona guarda silencio, está expresando su voluntad. ¿Qué les parece? Planteado así con lo que ustedes traen a esta clase de civil. ¿Será manifestación de la voluntad? ¿Por regla, por principio? ¿No? Es como explicaba, digamos, la iglesia en la Edad Media, que el que calla otorga. ¿Qué les parece? ¿Es así? El que calla otorga. O sea, cuando uno guarda silencio, ¿está expresando su voluntad? ¿Está sintiendo? Supongan, con un interrogante que nos hacen, o con una afirmación que nosotros tenemos que validar, y nosotros guardamos silencio. ¿Estamos expresando nuestra voluntad? No, profe. Sí, porque no expresa lo contrario. Ariadna dio la respuesta correcta. No es manifestación de la voluntad. Por regla no es. ¿Sí? Por regla. Sin embargo, hay ocasiones en que el silencio opuesto a ciertas situaciones es manifestación de la voluntad. ¿Está? Entonces, quédense con esto, digamos, como para lo que de a poquito vamos a ir estudiando para esta bolilla. El que calla no otorga. Sí, porque esto da hasta para discutir así un poco de manera sarcástica, hasta para las relaciones personales, cuando te preguntan, ¿vos estuviste en tal lugar a tal hora y te quedás callado? Bueno, eso no es manifestación de la voluntad. ¿Sí? Salvo que haya una obligación legal de expedirse, que sea una autoridad la que te esté, por ejemplo, preguntando o consultando, un juez, un fiscal, civil, penal, ¿sí? O que ese silencio guarda con una serie de conductas, guarda relación con una serie de conductas o hechos precedentes, también. Bueno, después lo van a estudiar. Entonces, la doctrina civilista, allá por el año 2005-2006, cuando la reforma a la ley de trasplante de órganos introdujo esta mecánica del donante presunto, es como que le hizo un poco de ruido, porque se plantearon los profesores de civil, cómo en algo tan importante como la dación o donación de órganos, la ley presume una voluntad. ¿Sí? Porque nosotros estaríamos guardando silencio en nuestra vida, ¿no? ¿Se entiende? Y ese silencio está siendo, digamos, afirmativo. Está ante la cuestión de ser o no donante de órganos. Bueno, ahí hizo mucho ruido, se escribieron, como siempre lo digo, ríos de tinta al respecto, se discutió si justo en un acto personalísimo resulta ser que el Estado presume algo que nosotros no manifestamos. Bueno, da para discutir, esto es un tema apasionante, pero para civil, digamos, tenemos que ir avanzando con las temáticas, ¿sí? Yo, digamos, lo planteo como para que ustedes vayan abriendo sus cabezas, ¿sí? Muchas veces la tarea como profesor no solo es enseñar, sino también plantearles muchas dudas, para que ustedes después en todo caso la vayan solucionando cuando vayan madurando la carrera.
Bien, la cuestión es que en aquel entonces ya se sancionó esto de que si uno en vida nada manifestaba, era tomado como donante de órgano o tejido cadavérico, ¿sí? Es decir, para después de la muerte de uno. Era una postura afirmativa. Gabriel, perfecto. El tema es el siguiente. Vean, en la vieja ley, y cuando yo digo vieja ley, ustedes hagan de cuenta, desde el año 2006 hasta julio del 2018, ¿qué es lo que pasaba? Si una persona guardaba silencio, quédense con esta idea que les transmito, digamos, como traducción. Desde el año 2006 hasta julio del 2018, y podríamos decir hasta enero del 2019, que es cuando se vuelve plenamente operativa la ley Justina, si una persona guardaba silencio, ¿sí? Es cierto, era tomada en principio, a priori, como donante de órgano o tejido cadavérico. Pero ¿qué es lo que sucedía? La vieja ley establecía un elenco de familiares que podían oponerse a que se haga la extracción del órgano. Y la vieja ley establecía, ahora yo después lo voy a proyectar, un listado de familiares, un orden jerárquico, porque no era lo mismo que se oponga el hijo o la esposa que algún sobrino o el abuelo. O a veces se terminaban, digamos, contradiciendo un hijo de ese fallecido con otro hijo del mismo fallecido. Y entonces ahí, ¿qué es lo que se terminaba aplicando? Los pongo en situación para que vean qué engorroso que era esta cuestión. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, sistema de la vieja ley, desde el año 2006 hasta mediados del 2018, ya existía la mecánica del donante presunto. Pero había un elenco de familiares que podía oponerse. Porque, digamos, la lógica de la ley era la siguiente. La persona en vida no se manifestó, entonces se recurría a este elenco de familiares para ver cuál fue su última voluntad sobre el tema. Entonces, por ejemplo, el cónyuge o la cónyuge o los hijos decían, no, él nunca quería, nunca tuvo la intención de ser donante de órganos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En el 99,8% de los casos, si la persona que fallecía guardó silencio, algún familiar luego terminaba diciendo, no, él no quería ser donante. Por ende, se terminaba, digamos, frustrando en la práctica la mecánica del donante presunto. ¿Sí? Y esto imposibilitaba de que, obviamente, viéndolo ya desde otro prisma o interés, alguien que estaba en lista de espera difícilmente iba a conseguir algún órgano o tejido que pueda, digamos, mejorar o al menos mantener su nivel de vida y salud. Bueno, la ley Justina, y esto es lo que deben rescatar de la ley Justina, la principal modificación que hace, anoten, es que elimina ese elenco de familiares. ¿Sí? La ley Justina sostiene la lógica del donante presunto, si en vida no manifestamos si queremos ser o no donante, la ley presume de que nuestra voluntad es afirmativa, pero ahora ha eliminado la posibilidad de que algún familiar nuestro manifieste lo contrario. Entonces, hoy en día, vean qué importante es la tarea. Ustedes ahora son estudiantes, en unos añitos ya, esto pasa rápido, la facultad van a ser profesionales. Hay que saber explicarle a la gente cómo funciona la ley del donante presunto. Porque si hoy uno guarda silencio, es tenido como donante, post-mortem. ¿Sí? Entonces, el que no quiere ser donante presunto, el que no quiere donar órgano o tejido cadavérico, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué les parece? Manifestarlo en vida. Eso, expresar su voluntad negativa. Es lo que deben anotar, expresar su voluntad negativa. Y anoten que hay distintos canales, ¿sí? O vías para manifestar la negativa de uno. ¿Sí? Algunos más prácticos
¿sí? Más dinámicos, otros menos prácticos, y hasta diría inconvenientes, ¿sí? Algunos caminos directos, por ejemplo, ante el propio RENAPER. ¿Saben lo que es el RENAPER o RENAPER? Registro Nacional de las ¿qué? De las personas. De las personas. También ante el propio INCUCAI. ¿De qué se encarga el INCUCAI? ¿Alguna idea? ¿Por ahí les suena? Bastante mediático, digamos, el INCUCAI. Es el órgano encargado de la aplicación de la ley de trasplante de órganos. Es el que maneja el listado, ¿sí? De espera, ¿sí? De las personas que se encuentran en lista de espera, según el tipo de órgano que necesitan. Está INCUCAI. Después hay organismos derivados a nivel provincial, ¿sí? Bueno, entonces ante el propio INCUCAI. También se puede hacer por testamento. Una persona en su testamento puede expresar: yo quiero ser donante de órganos o yo no quiero ser. De poco serviría que si quiere ser, que lo manifieste, puesto que no haría falta. Ya está la voluntad presumida por ley. ¿Se entiende? Bien. También puede manifestarlo por cualquier instrumento, público o privado. ¿Sí? Puede hacerlo en un acta o ante un acta notarial ante escribano. Yo un poco lo que le recomendaría, que vaya ante la presencia de algún notario o escribano de registro y que lo manifieste. ¿Sí? Y que se lleve una copia. Le dan un testimonio para que después él le anoticie a algún familiar: mirá que acá está mi voluntad, de que yo no quería, ¿sí? Ser donante de órganos. Porque ese es el gran tema: cómo después rescatamos la voluntad del ya fallecido. ¿A dónde dejó? ¿Bajo qué llave? ¿En qué sobre? ¿En qué cajón? ¿Sí? Hay que ser ordenados también. Profe, ¿el carnet también sirve? También. En el carnet de conducir ven que por ahí, si alguno de ustedes ya ha sacado carnet de conducir o lo renovó, también uno manifiesta. Por ahí no es lo más práctico. ¿Sí? Yo les recomendaría que lo hagan. Cuanto menos con una exposición policial, lo mejor es que vayan ante un escribano. O que lo hagan de manera online ante el propio RENAPER. Ante el propio INCUCAI. Es lo más práctico. Es el modo más práctico. Entren a la página web, con computadora, con el celular, y manifiesten su voluntad, el que quiere, digamos, negativa. El que no quiere ser donante, de no ser considerado donante presunto. Vean, también uno puede manifestar su voluntad limitativa, escúchenme lo que les cuento, no en el sentido de no ser donante de órgano, sino de, en todo caso, no donar tal o cual órgano. ¿Se entiende? Uno puede expresarlo. No quisiera ser considerado donante de pulmón, ¿sí? O de ojos, o implante coclear, lo que fuere. Entonces vean qué personalísimo que es el acto de expresión en el cual uno decide, digamos, para sí, o al menos para los restos de uno post-mortem, qué hacer con ellos. Entonces uno puede limitar a tal o cual órgano. Y también puede limitar para un destino o fin específico. Por ahí la finalidad no es de implante en otra persona. Uno podría decir: quisiera donar mis riñones para estudio de la facultad UCAMI de Misiones. ¿Se entiende? Eso es plenamente válido y legal. Uno establece limitaciones, o si nada dice, se entiende que es donante de cualquier órgano. ¿Sí? Profe, Sí. y en caso de que se quiera establecer que uno quiere ser donante solamente para sus familiares cuando muera, ¿se puede manifestar eso? O sea, que los órganos solo vayan en el caso de que un familiar necesite. Y ahí entramos ya, no se olviden el tamiz quizás de abuso del derecho.
me parece que va a rozar ahí como que está yendo contrario a los fines que el ordenamiento tuvo en mira a la hora de consagrar esta mecánica más. Pero sí, es para salvar, ¿cómo se dice? Es para que yo he sido familiar. ¿Cómo? Sería para salvar vidas, pero de un vínculo cercano, digamos, familiar. Sí, no se rompe, no destruye la esencia de la norma. Y quizás no, Además, pero la idea es de que la ablación del órgano o tejido cadavérico no tenga algún posible beneficiario ya previsto en vida. Es para, digamos, innominado, para que vaya en favor de la lista de espera de que está en Mendoza o en Chubut. Por eso ustedes ven que después llega un corazón y un avión, en algún vuelo. Es toda urgencia. Hay que primero salvar el del que está primero en lista de espera. ¿Sí? Sea o no familiar. Pero está bueno el caso como lo planteas, Lucas. Es un caso lindo de gabinete. Ojalá que algún día, no digo ojalá con gusto, pero si se plantea judicialmente a ver cómo resuelve un juez. No va a haber mucho tiempo para resolverlo. Va a ser tal la premura que lo más probable es que vaya en favor del que se encuentre en lista de espera en primer lugar. Al menos yo lo resolvería así. Profe, yo tuve un caso este fin de semana, o sea, un caso por decirte así, en realidad le trasladé a la familia y uno de ellos, el que falleció, falleció de cáncer. Y bueno, cuando los familiares no querían que él sea donante, ¿verdad? Le habían sacado, él murió a la mañana y eran las 11 de la noche y no le habían entregado el cuerpo aún, ¿verdad? Y entonces ellos denunciaron porque no le entregaban el cuerpo. La cuestión que le sacaron la capa córnea del ojo y después recién, como el muchacho que murió no dijo que él quería ser donante ni nada y que los médicos dijeron que ellos estaban, que el Estado le amparaba a ellos porque él no decía si era donante o no, pero iniciaron unas acciones los familiares de la persona que falleció. Ahora no sé cómo terminaría eso nomás. Y bueno, vean que es fuerte, ¿no? El caso, pero están habilitados con la nueva pero norma. se le debe notificar a la familia, profesor, en el momento que van a hacer. Sí, Señor, hay todo un protocolo, hay todo un protocolo. Esto, lo que pasa es que a veces la urgencia, ustedes saben que desde fallecido, cada minuto que pasa, el órgano, si no es extraído, se deteriora de manera exponencial. Pero vean, en el hermoso caso, digo, para tratarlo en gabinete, sí, duro. Estos son los casos que a veces se plantean en la realidad, ¿no? De la órbita civil. Pero vean, así funciona la mecánica del donante presunto. Hay todo un protocolo que después ha elaborado el Ministerio de Salud de la Nación cómo proceder. Bueno, ¿se entendió entonces? ¿Sí? Les cuento otra diferencia que hay entre la vieja ley y la nueva ley. ¿Sí? Anoten que la vieja ley de trasplante de órganos, es decir, la que estuvo vigente hasta julio del año 2018, si mal no recuerdo allá por el artículo 25, traía una norma que contenía los requisitos para la declaración de muerte, y presten atención a lo que les voy a decir, para la declaración de muerte en órbita o en campo o en materia de trasplante de órganos. ¿Sí? En la bolilla 6 nosotros estudiamos que el derecho argentino no tiene un concepto de muerte legal, no te define cuándo hay muerte legal, muerte de una persona. ¿Sí? Más allá de que doctrinariamente lo definimos como la muerte biológica en definitiva, el nuevo código mantiene eso, el código velezano también, pero antes había, digamos, un concepto de muerte a los fines de la ley de trasplante de órganos. Entonces había una serie de requisitos que si se verificaban, si eran comprobados, y anótenlo, de manera acumulativa y por un lapso de horas,
se consideraba que tal persona estaba fallecido. ¿Sí? El que tiene interés y le gusta la materia, después busque en la ley 24.193, el artículo, si mal no recuerdo, era el 25 o el 26. Es muy técnico, hablaba de pupila fija no reactiva, inactividad encefalográfica. Bueno, una serie de requisitos que establecía. Un cuerpo de médicos debía ser, digamos, un informe firmado por 2 médicos, uno de ellos, cuanto menos, neurólogo, debía establecer que tal persona, en ella se verificaron esos 6 signos, de manera acumulativa, es decir, todos juntos, ¿está? E ininterrumpida, porque puede ser que se verificaba el signo número 3, pero después desaparecía por la siguiente hora. Entonces, no era fallecimiento a los fines de la ley de trasplante de órganos. ¿Se entiende? La nueva ley ha derogado esa norma. Y hoy, digamos, con un criterio más genérico, deja, un poco como lo hace el propio Código Civil, librado al estándar, digamos, de la ciencia medicinal. ¿Sí? El estándar biológico de muerte biológica. ¿Sí? Pero también hay que elaborar un informe por al menos 2 médicos, uno de ellos neurólogo, ¿sí? De que tal persona ha fallecido. Bien, cerramos allí la cuestión de trasplante de órganos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió cómo funciona en materia de órgano o tejido cadavérico? ¿Sí? El estado actual de la cuestión. Bien. Vean, cuando uno habla de trasplante de órganos está hablando de un acto de disposición del propio cuerpo, ¿no? Y hay una autorización legal para poder hacerlo. Tenemos la ley específica. Hablemos un poco de algo que ya salió inclusive en la clase anterior, de disposición del propio cadáver. ¿Sí? Disculpen, no es tan, digamos, llamativo, tan agradable estos temas de bolilla 5, pero bueno, tenemos que hablarlo, tenemos que estudiarlo. Ustedes van a ser asesores y es un hecho por el cual, en mayor o menor medida, más pronto, más lejos, todos vamos a pasar por él. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que asesorar a la gente. ¿Sí? El abogado es una persona de confianza de las familias, de los individuos. Y te busca en estos momentos, ¿sí? No siempre es un momento agradable en el cual el cliente viene a oficina. ¿Sí? Y hay veces que hay que tratar estas cuestiones con seriedad. ¿Sí? La seriedad que amerita el caso. Bueno, vamos a hablar entonces de esta cuestión de exequias. ¿Sí? Vamos a meternos en la lógica del código. ¿Sí? Ya les proyecto. La lógica del código, ¿sí? Y paso a compartir el Código Civil y Comercial. Bien, ¿quién lo lee? Vamos a leer ahí el artículo 61. ¿Qué dispone? Leo, profe. Adelante. La persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad. Bien, muchas gracias. ¿Recuerdan que hablamos en la clase anterior, no? Caso Maradona. ¿Qué quería Maradona? El embalsamiento de su cuerpo. Exactamente. Quería ser embalsamado y que se lo exhiba en la bombonera durante 10 días. Post-mortem. Bueno, no se cumplió. ¿Sí? Ya lo hablamos en la clase anterior, razones mínimas de orden sanitario, muy probablemente
También esta cuestión de abuso del derecho, pareciera que iba contrario a los fines del ordenamiento o que el legislador tuvo en cuenta a la hora de su sanción. Pero bueno, vean que esto es otro de los derechos personalísimos que nos asisten, ¿sí? En la faz física. Ya estamos hablando, digamos, de una cuestión post-fallecimiento, ya ha acaecido el hecho jurídico de la muerte. ¿Está? Pero, ¿qué mejor que decidir de esa cuestión uno mismo, cuando uno se encuentra en perfecta razón en la propia vida, ¿sí? Y dejarlo de manifiesto por escrito? ¿Está? Entonces, ahí lo ven. ¿Cuál es la forma? Si preguntamos, ¿cómo debe manifestarse la voluntad del que quiere dejar alguna manda legal, alguna manda voluntaria al respecto? ¿Ante quién tiene que ir? Escribano puede ser, profe. Puede ser, pero vean la pauta legal. ¿Qué dice el artículo 61? La persona plenamente capaz puede disponer. Por cualquier forma. Eso. Entonces anótenlo, no hay forma, hay libertad de forma, es lo que deben anotar. Sacando en limpio hay libertad de formas. Lo pueden hacer por instrumento público, que sería, por ejemplo, por ante escribano, es lo que yo les recomendaría. ¿Sí? No porque sea escribano que me pongo el traje o la camiseta de notario, sino por razones de seguridad jurídica. ¿Sí? ¿En el testamento también se puede, profe? También se puede, pero es poco práctico. Lo pasa lo mismo que en materia de donación de órganos, post-mortem. Porque la dinámica, digamos, una vez acaecido la muerte, el fallecimiento, es difícil, digamos, encontrar el testamento, ¿sí? Sea para la cuestión de dación de órganos o para esta cuestión de exequias e inhumación. ¿Sí? Se complica. Quizás convenga, ya les digo, cuanto menos un instrumento privado, si hasta quieren certificar firmas, bueno, háganlo. ¿Sí? Y vean que se puede pactar ahí el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación. Así como también, en teoría, la dación de todo parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o índole similar. Acá es muy parecido al dispositivo legal de trasplante de órganos. ¿Sí? Y vean acá otra vez si nada dijo el interesado. ¿Qué establece la norma? El cónyuge o el conviviente decidan. Vean, acá se parece mucho a cómo era la vieja norma de donante presunto. ¿Sí? O ven ahí que establece un orden. Corresponde al cónyuge, al conviviente, y en su defecto recién apariente según el orden sucesorio. Está recién allí, por ejemplo, entrarían los hijos, algún nieto, algún hermano, algún papá. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay un orden, digamos, de prelación. ¿Sí? Y vean esta última pauta legal, digamos, un tanto abstracta. Quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad. Es una pauta legal indeterminada. Porque si nada expresó, difícilmente conozcamos cuál era la voluntad presunta del ahora ya fallecido. ¿Está? Pero entonces, si ustedes se ubican ahí en el contexto de la bolilla 5, ¿sí? En los derechos de la personalidad o derecho personalísimo en su aspecto físico, bueno, vayan viendo cómo vamos cubriendo estas distintas facetas. ¿Sí? Derechos de disposición sobre el propio cuerpo, artículo 56. Ahí luego nos da pie a que hayamos hablado de trasplante de órganos. Profe, una consulta. Sí, y ahora sí. En el caso de que los parientes, digamos, no cumplan la voluntad del fallecido, digamos, ¿se pueden comer una demanda o algo? Pero es un poco lo que les dije. Es una pauta, yo al menos la veo sin sentido. Porque si nada dijo, ¿quién de afuera va a poder decir cuál era su presunta voluntad? Se va a terminar haciendo lo que digan los familiares. ¿Sí? Difícilmente luego haya algún juicio de responsabilidad civil, si es a eso lo que apunta tu pregunta. Esto es, digamos, bastante novedoso, ¿sí? Porque ahora el propio código lo establece. ¿Sí? Les cuento que el código de Vélez no hablaba nada al respecto. Esto de exequias e inhumación.
¿Está? Vean, nos quedan ahí 1 o 2 puntitos para cerrar el bloque de derechos personalísimos en la faz física. ¿Sí? 2 palabritas de consentimiento informado. ¿Se acuerdan que hablamos ya en las clases precedentes? ¿Qué era el consentimiento informado? No solo aplicable a la temática de trasplante de órganos. ¿Qué era el consentimiento informado? Información, ¿no es cierto? Que debe ser... El tratamiento. ¿Acerca de qué? De la voluntad, de la intención del... Bien, obviamente que va a haber un acto voluntario del receptor, pero ¿qué se le traslada a ese receptor? ¿Información acerca de qué? ¿Del procedimiento? De un tratamiento, de un estudio, de una práctica. Los riesgos que puede haber. Exacto, de una intervención quirúrgica, cuáles son los riesgos, cuáles son las alternativas, ¿sí? Cuáles son las perspectivas de mejoría, los plazos de recuperación, ¿sí? Y eso ahora propiamente está regulado, ¿sí? En el propio código, digamos, como norma de fondo. Artículo 59. Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones de salud. Después pegan ahí un buen vistazo, digamos, hagan una bajada, ¿sí? Merituada, ¿sí? Bien concienzuda de los distintos incisos, qué es lo que hay que informar. Está al paciente, ¿sí? Esto del estado de salud, lo que estamos hablando, el procedimiento propuesto, beneficio esperado, riesgo, molestia, efecto adverso posible. Pregunto, y acá nos ponemos como sujetos titulares de derechos personalísimos. ¿Se ha respetado nuestro consentimiento informado en materia de vacunación COVID? No. No. ¿Qué les parece? No. ¿Por qué? Y porque hay que ponerse sí o sí, si no, no puedes entrar a ciertos lugares o hacer ciertas Bueno. cosas. Pero más allá del hecho de ponerse o no ponerse. Porque en definitiva, el que concurre a vacunarse, bueno, termina yendo voluntariamente, ¿no? Nadie te obliga a vacunarte, eso es cierto. Hay un pequeño pero margen al fin de libertad. Pero el que quiere vacunarse. Sí, pero hay una trampa ahí, profe. Porque si no te vacunas, no ingresas a tal lugar o a tal cosa. No podés hacer tal cosa, no podés viajar, no podés esto, no podés lo otro. O sea, si se opera un familiar tuyo, no podés ingresar porque no estás vacunado. Porque o sea, todo tiene un pero. Bien, ¿y el que se vacuna? Al que se le vacuna, ¿se cumplen los estándares establecidos por el artículo 59? No, porque no te informan, profe. Puede ser las consecuencias de la vacuna o los efectos secundarios. Bien, obviamente, una cosa son las dolencias, molestias que tenemos. No sé quiénes de ustedes pasaron por AstraZeneca. O las complicaciones que pueden atraer aparejados. Sí, Muy profe, feo, esa es la profe. que más te pega, Sí, muy ese te feo. tumba mal. Tuve 1 y 2 mata de 3 AstraZeneca. días. La 3 1 días, profe. te tumba 72 horas inexpugnable, ¿eh? No sé, ustedes son más jóvenes que yo, tienen la mitad de mi edad. ¿Sí? Pero bueno, más allá de eso que todos toleramos, porque sabemos que va a durar 72 horas, que quizás un día más, lo que no sabemos es de acá a 4 o 5 años. ¿Cómo va a reaccionar nuestro cuerpo? Obviamente, tampoco hay tiempo como para que hayan estudios, ¿sí? ¿Sí? Con un universo suficiente de estudiados, de personas estudiadas, como para que haya conclusiones al respecto. Bueno, sepan ahí que tenemos, digamos, el estatuto legal del artículo 59, y como no siempre, es cierto, se cumple esto. ¿Sí? Pónganse inclusive en el rol o papel de estos héroes, que yo digo son héroes de la humanidad, ¿sí? Aquellos que... Nosotros ahora estamos en un plan de vacunación ya genérico, pero el año pasado hubo más de 2 millones de voluntarios en todo el mundo que empezaron, digamos, se sometieron a estos tratamientos iniciales de vacunas. Y bueno, gracias a su colaboración el estado actual de la cuestión, ¿sí? Que de a poco se comienza a contener esta pandemia COVID, ¿sí?
Pero bueno, vean ahí, yo creo que hay grandes fallas, sobre todo de consecuencias previsibles, de la colocación o no colocación de la vacuna, ¿sí? Bueno, y ahí hay un inciso que quiero rescatar. Anoten artículo 59, inciso letra G. Letra G. Digo de Guillermo, no de gato, para no ocasionar problema. Letra G. Artículo 59, inciso letra G. ¿Por qué? Porque si uno lo lee a la ligera, y de hecho algunos así lo hacen, entienden de que allí se ha dado bienvenida en el derecho nacional a la denominada eutanasia, cuando en realidad es todo lo contrario. Vamos a leerlo. ¿Quién se anima a leer? El 59, inciso G. ¿Yo? Bueno, ahí... En caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable. Bien, muchas gracias. ¿Ven? Eso no es eutanasia. Deben anotar, 59 inciso G no es eutanasia. Es el estándar que ya estaba establecido, en cierta manera, en la ley, ¿sí?, de los derechos del paciente, que es uno de los materiales que yo les voy a acompañar ahora cuando les mande la desgrabación de esta clase. Creo que no les mandé todavía el material de la bolilla 5, ¿no? Cuando les mande van a ver que también les envío una ley denominada de los derechos del paciente, que es del año 2009, que es precedente, digamos, a este estándar del Código 2015, ¿sí? Año 2015. Bueno, algunos dieron en denominar, así con un rótulo rimbombante, muerte digna. Bueno, en todo caso, muerte digna, pero no eutanasia, ¿sí? Porque la eutanasia es, digamos, por algún método de acción directa, que se pone fin a la existencia de una persona. Y este caso es muy distinto, ¿sí? Ya hay, digamos, ven ahí esto de enfermedad irreversible, ¿sí? Tratamiento de una enfermedad incurable, ¿sí? Estadio terminal, ¿sí? Entonces ahí la propia ley ya de los derechos del paciente, y ahora está en la letra del Código de Fondo, Código Civil y Comercial de la Nación, el derecho que tiene el paciente a rechazar, ¿sí?, en todo caso, el sostenimiento de la práctica. Está cuando en realidad no hay perspectiva de mejoría, ¿sí?, o postergar en el tiempo, sostener en el tiempo ese tratamiento de práctica, lo único que hace es ocasionar un sufrimiento desmesurado, ¿sí?, desmedido. ¿Está? Bueno, digamos, ahí es un gris, es cierto. Esto no es blanco-negro, sino que ahí hay un gris, pero no es una cláusula eutanásica, ¿sí? ¿A qué es lo que voy? Algo vamos a hablar ahora también después sobre el final. Una persona, ¿sí?, hoy, digamos, esto se está promoviendo a nivel mundial, ¿sí?, esta tendencia. Anoten que los italianos, por ejemplo, le llaman el testamento biológico. Ya explico qué es lo que es. Los norteamericanos, ¿sí?, y digamos los británicos, le denominan el living will, ¿sí?, o el testamento vital. Y acá en Argentina, en Sudamérica y en España hablamos de los actos de autoprotección. ¿En qué consisten los actos de autoprotección? Son expresiones de voluntad que hacen las personas cuando éstas se encuentran en plena y perfecta razón, es decir, con plena capacidad, de cómo les gustaría, cómo quisieran ser tratadas, ¿sí?, en las etapas finales de su vida, cuando probablemente ya esté postrada o no tenga uso de una perfecta razón. Eso es un acto de autoprotección.
Uno para poder, digamos, expresar su voluntad tiene que estar plenamente capaz, ser mayor de edad, ¿sí? No tener ninguna dolencia o, digamos, alguna cuestión psíquica, psicológica, y expresarlo. Y es, digamos, un universo multifacético. No solo tiene que ver con esto de que uno en un acto de autoprotección podría decir, si yo llego a estar en tal situación luego de un accidente, quiero que me hagan tal cosa, o que no me hagan tal práctica. Uno podría expresar eso, es una cuestión de salud. O me gustaría que me internen en tal sanatorio, o que me trate tal doctor. O en esta cuestión de pandemia que ahora vemos, digamos, y hay un poco el mundo que se viene, que muchas veces no se sabe qué hacer con los viejitos. ¿Está? Díganme si no es así esta cuestión. El estándar de vida, la esperanza de vida en el mundo se ha elevado de manera exponencial en los últimos 50 años de vida. Antes, en los países desarrollados, la gente a lo sumo llegaba a los 65, 70 años de edad. Hoy, los países líderes a nivel mundial experimentan una esperanza de vida que ronda los 83, 84 años de vida como promedio. Pero ustedes cada vez escuchan por ahí o alguna información por red social que hubo una persona que llegó a los 112 años de vida. Y eso es todo gracias al avance de la ciencia, ¿sí? A la infraestructura hospitalaria, sanitaria, de salud de los países. Cierro la idea. En un acto, vean a lo que voy, caso concreto que puede llegar a ocurrir. En un acto de autoprotección, una persona podría manifestar, después vemos si eso tiene validez o no, que quieren que le aplique eutanasia ante tal situación. ¿Qué les parece? ¿Se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? ¿No sería como abuso del derecho, profe? Vean, y es lo que deben rescatar. En la Argentina no está habilitada la eutanasia. ¿Sí? No está habilitada la eutanasia. ¿Sí? En este aspecto estaríamos contradiciendo a la norma. O sea, no. Para nuestra costumbre no estamos preparados. No, porque la norma no habilita la eutanasia. Porque esta, y por eso le decía. Vean, es muerte directa. Y no, por eso decía que... El que aplica eutanasia, o se aplica eutanasia, no es que se encontraba en un estadio irreversible o incurable. Les cuento que, por ejemplo, ahora ya no se utiliza más este término, Holanda. Cuando ustedes escuchan a Holanda, ¿cómo hay que llamarlo? Países Bajos. Países Bajos. Desapareció Holanda, una región de algo más genérico que es Países Bajos. En Países Bajos hay clínicas de eutanasia. ¿Sí? Holanda, ex Holanda, hoy Países Bajos, es, digamos, hace un culto de la manifestación de voluntad individual. Digamos, respeto máximo que el Estado nunca se meta sobre la manifestación de voluntad del individuo. Entonces podría hasta poner fin a su existencia. Entonces existen estas clínicas llamadas de la muerte. La gente va, contrata un servicio para morir. Por más que esto resulte cruel y así doloroso. Bueno, eso no puede existir en Argentina. En Argentina lo que hay es una ley, entre comillas, de muerte digna. Ya era del año 2009, y en cierta manera el estándar que permite este inciso G del artículo 59. Eso no es eutanasia. ¿Sí? Es difícil también con un primer año de abogacía que alcancen a diferenciar claramente ahí ese umbral o frontera. Yo únicamente voy remarcando algunos aspectos. Eutanasia en Argentina no. Muerte digna sí, es otra cosa. Es cortar en todo caso el tratamiento cuando hay un resultado irreversible, incurable. ¿Sí? Es dejar de recibir tal tratamiento. No es, digamos, aplicar una inyección letal, como sí lo sería eutanasia. ¿Está? ¿A qué es lo que voy? Una pregunta. Cierro la idea, perdón. Uno en un acto de autoprotección podría establecer una cláusula eutanásica o que tiene aroma cuando uno lo interpreta de eutanásico. Es de ningún valor, se tiene por no escrita. Por más que haya sido la voluntad, en la Argentina no se podrá ejecutar. Sí, escucho.
Si una persona expresa o sea, si una persona deja de ser un tratamiento que puede llegar a su mejoría, pero decide no hacerlo, ¿qué pasa en ese caso? Perfectamente válido. Porque es plena voluntad y no es que está, digamos, con ello ocasionando resultado o muerte. Rechaza un tratamiento. Quizás, no sé si en los talleres ustedes han tratado caso Bahamondes. ¿No lo trataron? No, profe. Salgo un ratito. Vean, vamos a hablarlo. Sí. Es un hombre que no quería que le hagan transfusión de sangre por su religión. Bien, Aida, ¿te acordás? Y que después, sí. Después, pasado un tiempo, el juez se fue y le visitó a su domicilio y bueno. ¿Por qué no quería corroboró hacerse que el hombre transfusión estaba bien. sanguínea? Y por su religión era. Testigo de Jehová. Anoten, el caso de testigo de Jehová. Yo creo que les acompaña ahora en el material un caso de jurisprudencia. Llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Les cuento de uno de los casos que a mí más me apasiona. Les soy sincero, a mí Bahamondes me sirvió para entender no solo cuestiones que hacen, por ejemplo, a los derechos personalísimos, que es una cuestión civil, me sirvió para entender derecho constitucional, ¿sí? Pero vean qué singular. El caso Bahamondes a mí me explicó mucho de algo religioso, de algo espiritual. Que les soy sincero, nunca me lo habían explicado en los años de colegio religioso a los cuales fui y hoy en día soy docente inclusive de una institución religiosa. Bahamondes, les soy sincero, y a veces cuando lo explico hasta se me pone la piel de gallina, me explicó el concepto de eternidad. ¿Saben por qué? ¿Cómo era el caso Bahamondes? Es cierto, es caso de testigo de Jehová. ¿Sí? Era un individuo que era Marcelo Bahamondes, en Ushuaia, allá por el año 89, que tuvo una úlcera intestinal. Va a atenderse al hospital público, lo tratan los médicos, que pin que pan, única opción, transfusión sanguínea. Él era testigo de Jehová. Por credo de su, digamos, religión, no pueden hacerse transfusiones sanguíneas. Hay toda digamos, una interpretación de la Biblia, el Moloch, ¿sí? Como que es plena ingratitud poder transfundirse con la sangre de otra persona, Alejo, ¿ok? De la sangre de otra persona humana. Pecado absoluto, ¿sí? Para el testigo de Jehová. Bahamondes dice, yo no me quiero tratar, ¿sí? Los doctores le dicen, no hay otra alternativa. Si no te transfundís, vas a llevar a un resultado muerte. Que es un poco por ahí el caso que preguntaron ustedes hace unos minutitos atrás. No, no me quiero transfundir. Yo no quiero ofender a mi Dios de la eternidad. Y ahí hay un testimonio que cuando les cuento hace unos años hacíamos un curso de ingreso a este caso. En el debate que solíamos tener en la última jornada. Estaba muy bueno siempre en los cursos de ingreso. Porque yo les llevaba el testimonio de Bahamondes. Digamos como prueba para que lo discutan. ¿Y saben lo que dice Bahamondes en un párrafo? Que para mí es inolvidable. Y te explica lo que es la eternidad. Dice Bahamondes, yo por 70 u 80 años de vida terrenal no quiero ofender a mi Dios de la eternidad. ¿Entienden lo que es entonces la creencia religiosa de este individuo? Él sabía que si se transfundía, es cierto, por ahí salvaba su vida terrenal, pero él tiene una relación con un Dios supraterrenal que está más allá de la tierra. Y piensa vivir una vida de eternidad espiritual, que él pensaba que la iba a perder si se transfundía. Es fantástico esa explicación. Miren la profundidad de los casos que a veces tocan jurisprudencia analizar. Bueno, les cuento qué pasó con Bahamondes. Siempre uno dice así un poco en serio, un poco en broma. Se ve que tenía profundas convicciones religiosas porque no se transfundió y no murió. Se salvó. El caso llega a la corte 4 años después, en el año 1993.
Cuando llega a la corte dice, esto ya es cuestión abstracta, no tiene razón de ser que resolvamos el caso porque el supuesto de hecho ya fue aligerado, digamos, de carga cognoscitiva, no hay razón de ser para resolver. Sin embargo, algunos jueces de la corte dicen, probablemente el caso nos llegue tarde otra vez, vamos a expresar nuestros votos en un cierto sentido. Y en caso Bahamondes hay una gran contradicción, porque los médicos del hospital, por el juramento hipocrático, ¿sí?, juraron salvar vidas, y su manda legal era salvar vidas, derecho a la vida. ¿Sí? Ustedes saben, el Estado, nacional, provincial o municipal, es garante del bien común. El bien común de los ciudadanos no es un bien, digamos, susceptible de ser apropiado por una sola persona, sino es el bien de todos. En concreto, la vida humana de un ciudadano más. Es lo mismo que cuando alguien se está por suicidar. ¿Por qué van los bomberos a salvarte? ¿Sí? Muchos dirán, no, es la vida de él, que él se tire ahí, que le cruce se tira del puente. El Estado va y te salva, te pone un bombero que se arriesga su vida, gabinete de contención psicológica. Es como que el Estado lo termina, digamos, a la manera de superhéroe, le lleva, ¿querés hacer esto? No vas a perder. Ven como siempre hay una entidad que es superior a todo y cada uno de nosotros, a pesar de todos los defectos y errores del Estado, ¿no? Bueno, cierro la idea. En Bahamondes, en el caso Bahamondes, dos grandes conflictos en pugna. Derecho a la vida, sostenido por el equipo médico del Hospital Público de Ushuaia, versus libertad religiosa, ¿sí?, del ciudadano Marcelo Bahamondes. En concreto, termina resolviendo la Corte por voto mayoritario, da prevalencia, ¿sí?, al derecho a la libertad religiosa, inclusive en ese caso por sobre el derecho a la vida. Pero ahí es un caso muy singular, digamos, en esta oposición de vida versus libertad religiosa. Bueno, cierro la idea. A partir de eso se ha profundizado la mecánica de los actos de autoprotección, no se olviden. Pero cláusula eutanásica, nunca. En la Argentina no está admitida. ¿Está? Eso es lo que deben llevarse en limpio. ¿Se entendió? Más o menos, ahí, digamos, deambulamos un poco por consentimiento informado, algo por actos de autoprotección, ¿sí? Vean qué interesante que es esta unidad, ¿sí?, de civil. Bueno, nos quedan unos minutitos, una media horita final, para que nos metamos en el otro campo de actuación de los derechos personalísimos. ¿Sí? Vamos a los derechos personalísimos en su faz espiritual. ¿Sí? Tienen mucho material, tienen Rivera, tienen el Power. Yo voy a ir haciendo un salpicado, en cierta manera. No sé si lo vamos a terminar hoy. Quizás quedan algunos estatutos de algunos derechos personalísimos para el arranque de la clase que viene, pero nos metemos en los principales. Vayamos al derecho a la intimidad. ¿Sí? Derecho a la intimidad. Siempre preguntamos si ustedes eligen este tema o si por pregunta derivada sale, ¿sí?, este derecho. Derecho a la intimidad. ¿Qué les parece con lo que ustedes traen así? Con su inocencia, ¿sí?, con su conocimiento, a estas clases iniciales de abogacía y de derecho civil. ¿Qué es el derecho a la intimidad? ¿Cómo lo definirían? Y garantiza al titular, digamos, el desenvolvimiento de su vida. Bueno, todos tenemos una vida pública y una vida privada, ¿no? ¿Qué vida garantizaría? La privada. La privada. La privada. ¿Y qué es nuestra vida privada? Sería nuestra vida familiar, nuestro Asuntos bajo personales. nuestro techo. Bien, y la intimidad en definitiva es lo que no queremos que los demás conozcan de nosotros. Así, digamos, definimos por exclusión. Lo que no queremos que los demás sepan es intimidad. ¿Hoy hacemos uso o ejercicio del derecho a la intimidad? ¿Sí o no?
A medias. A medias. No tanto. Restringido, sí. una versión Sí. millennial A- aminorada, ¿no? a medias. No se olviden Sí. eso que les dije. La intimidad es un núcleo inexpugnable. ¿Sí? Que en algunos es más extenso y en otras personas es más pequeño. Pero no deja de existir. Entonces, vean, anoten los distintos aspectos que protegemos con intimidad. Lo han dicho por ahí, vida familiar. ¿Quién es tu familia? ¿Quién es tu pareja? Ese aspecto, hoy la inmensa mayoría de personas lo protegen. El género también que ahora Lo se van expone, ¿no? Nos despertando. ponemos, No, lo exponen, quien más, están quien menos, guardando. sociales, ¿no? Saben quiénes son tus hijos, tu pareja, tu novio. Las redes sociales. Profe, también podría ser lo que son nuestros hábitos y costumbres. Eso, gustos, preferencias. Si uno, hoy o alguno de ustedes seguro no le sacó la foto al plato de comida. Yo me río de esa práctica. Yo, por suerte, digamos, yo argentino nunca lo hice. ¿Ustedes? Es una pregunta. ¿Y ¿Eh? el hecho de prender la cámara en clase, por ejemplo, cómo sería? ¿Vos preguntás, Gisela, si viola mi intimidad? Claro, si yo, por ejemplo, no tengo problema de prender, pero si no quisiera prender y me obligan, ¿se puede decir que no? Y el tema es que ya estamos en un ámbito público. Al estar en el curso de facultad, ya estamos más allá de la intimidad. De un ámbito Ahí restringido. ya supera la situación ya. Porque si estuviéramos como lo tuvimos en la clase presencial, yo lo veía a todos ustedes. Yo igual ven que yo no les obligo a aprender, pero soy guardián, digamos. Pero no habría problema en que alguien les pida que todos prendan. No sé qué de malo tiene prender la cámara. ¿Qué aspecto perjudicial ven? ¿Dónde ven? Profe, yo no estoy prendiendo porque tengo poca batería y se me calienta el teléfono y no aguanta. Por eso nada más, pero si a no ver, prendo. Gisela, pregunto, ¿qué inconvenientes generarían prender la cámara? No sé, por ahí a veces hay más gente en la casa y cruzan por atrás o no sé, me parece Sí, que... pero ¿te genera alguna molestia? Suponte que yo veo que cruza un hermanito tuyo, tu mamá con una torta. ¿Te genera? No, pero por ahí siempre si uno está mirando, cruza a alguien atrás de la cámara de algún compañero o algo así, y uno presta atención también, no sé Está si bien. está... Bueno, pero bueno, ustedes mismos están autorregulando su intimidad. El que no quiere, no la prende. El que quiere mostrar un poco más de su casa, yo no miro la casa de ustedes, miro sus rostros, por ejemplo, en lo particular. ¿Sí? Inclusive cuando queda grabada la clase. Bueno, no se olviden, hay una facultad de autorregulación de la propia extensión. Cada individuo es amo y señor, somos reyes soberanos de nuestra intimidad. ¿Sí? ¿Qué más se protege? Es cierto, modas, gustos, preferencias, enfermedades, que uno quiere o no quiere que los demás se enteren. Siempre protegemos con el derecho a la intimidad indebida intromisión. Esa facultad de autorregulación, vean, lo es en un doble sentido. Después todo esto está en el cuadrito básico que yo les trasladé, o les voy a trasladar. Uno es la extensión, más intimidad, menos intimidad. Otro plano es la facultad de exclusión. Somos amos y señores en excluir o incluir de la intimidad nuestra a tal o cual persona. Sea un ámbito de relación interpersonal o un ámbito telemático. ¿Sí? No nos olvidemos de esa doble facultad de autorregulación y exclusión. Fundamental para entender cómo funciona la intimidad. Uno no quiere que el otro, el ajeno, se entrometa. Que conozca uno qué es lo que hace, a dónde va, más allá de lo que después suceda en la realidad. ¿Sí? Uno muchas veces actúa como autómata, sigue una conducta, como se dice, esnovista. ¿Qué significa eso? Hace lo que los demás hacen, pero no nos ponemos a razonar si lo que estamos haciendo está bien o está mal. ¿Sí? Ejemplo tonto, pavo.
¿Se acuerdan que hace unos añitos atrás estaba hasta de moda en el baúl del auto poner una calcomanía con la cantidad de integrantes de la familia? ¿Qué les parece eso? Y eso es una forma de mostrar nuestra intimidad, estar compartiendo lo que Locura, tenemos porque en casa. el ajeno está sabiendo que tu familia está integrada por 5. Está exhibiendo a tu familia la cantidad. Sí, y con Si el es chica, contexto de- chico. Vos veías así 60 perros en el auto. 60 perros tenía la familia. Sí, es cierto. Bueno, vean, uno no se da cuenta por ahí casi con estas conductas automáticas que tenemos cuando exponemos o no exponemos nuestra. Sí, hasta los perfiles de las redes, digamos, como dicen, Facebook ya es para viejos, ¿no? Así me dijeron unos chicos hace unos años atrás. Ustedes no utilizan, ¿no? Facebook. Sí, profe, yo le tengo. Bueno, en el estamos Facebook. acá por contexto generacional con Aida en el mismo grupo. Entonces estoy re vieja ya. Con todo Por lo Dios, lo que me Instagram, espera. o TikTok. Pero, profe, téngame fe, que en algún momento me voy a recibir yo. Sí, Este tiene que eso ser no- un gran año no para tengo mí. fe, eso tengo la certeza de que va a ocurrir, Aida. Pero bueno, vean, eso de en pareja con o iniciando una relación, todas esas cosas es intimidad. ¿Qué tiene que andar enterándose el ajeno? Más allá de que uno lea o no lea todas esas cláusulas propias de las redes, digamos, la extensión de quién puede ver esto y quién aquello. Bueno, cierro la idea, vean, ¿qué otra cosa se protege? Correspondencia. Anótenlo, la correspondencia. Correspondencia corporal. Me imagino acá este curso de 50, que ahora están poquitos, están solo 34. ¿Ninguno de ustedes mandó una carta alguna vez? ¿Formato papel? No, ¿no? Sí, carta documento. Eso es lo que más mandé en mi vida. Mensajería. Mensajería telemática queda incluida en el concepto de intimidad. ¿Sí? Y ahí es un poco la acción que yo les llamé la atención en las clases anteriores. Ojo cuando uno reenvía mensajes, sean, digamos así, comprometidos, ¿no? De ajeno. Está vulnerando intimidad. Artículo 318. Para hacer público el mensaje de un emisor, hace falta autorización del remitente. ¿Se entiende? Entonces, ojo con los mensajes de WhatsApp, que es por ahí el mensajero más universal que todos utilizamos. Puesto que si no podemos ser tranquilamente sindicados como sujetos que hemos cometido alguna violación a la intimidad y eventualmente civilmente responsable. Profe, en eso también entraría todo lo que es captura de pantalla, fotos y todas esas cosas enviadas por WhatsApp. Exacto, exacto. Después vamos a ver cómo la intimidad se entrelaza con imagen. También. Bueno, voy cerrando la idea, digamos, lo más importante de intimidad. Ya hemos visto qué es lo que queda protegido. ¿Sí? Vean, ¿dónde se protege intimidad? Anótenlo. Constitución Nacional, artículo 19. ¿Sí? Es lo que se conoce como un ámbito de reserva. ¿Sí? Ustedes no tienen nadie de constitución, ¿no? Creo que Claudio siempre es Claudio Solís el que tiene una constitución a mano. ¿No tienen por ahí? Lean el 19. Sí, tengo acá. Vamos a leerlo. Las acciones privadas de los hombres. Ahí, lean eso. Yo, profe, Dale. las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservando a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley. Otro párrafo no. Primer párrafo. Acciones privadas de los hombres, ahí está protegido de intimidad. Protección constitucional, es una garantía constitucional, de raigambre constitucional. Están exentas de la autoridad del magistrado, te está diciendo que el juez poco le interesa tu intimidad. Siempre que no ofenda la moral
y el orden público, o a terceros, no daña a terceros. Bien, ¿dónde más se protege intimidad? Tratados internacionales sobre derechos humanos, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica. Y en lo que nos compete, Código Civil y Comercial, a partir del artículo 51, es, digamos, la regulación genérica de los derechos personalísimos, está protegida la intimidad. Y también anoten en el libro de obligaciones, puesto que cuando se verifica que hay acciones que vulneran intimidad, ¿sí? Cuando hay acciones que vulneran la intimidad, después fíjense en el cuadrito, hay un artículo al cual yo los reenvío, ¿sí? Corresponderá a una indemnización. Vean, así, digamos, voy poniendo en limpio, digamos, el escritorio de estudio. Cuando se vulnera intimidad, ¿cuáles son los derechos que asisten a la víctima? Vean, en primer lugar, es tipo, hoy es, digamos, un régimen, digamos, preventivo del régimen de responsabilidad civil. ¿Sí? En el sentido de decir, pará con la acción. Supongan el dañador, por ejemplo, que es el que divulga, bueno, que deje de divulgar. ¿Sí? Ahí habrán acciones propias y hoy en día se maneja en el ámbito procesal con las llamadas medidas autosatisfactivas, es como a la manera de una medida cautelar que impide que, por ejemplo, algo se siga divulgando. Primera cuestión. Luego, un derecho a solicitar una indemnización por los daños ocasionados en esas afecciones íntimas. ¿Sí? A aquel que viola correspondencia, aquel que divulga, ¿sí? Correspondencia, que hace un indebido entrometimiento. Después lean ahí el artículo 1720 y tanto, 26 creo que es, que yo les menciono en el Power. Y vean qué singular que es intimidad, que también la víctima puede ordenar, o sea, a través de solicitarle al juez, el juez puede ordenar de esa causa que se publique la sentencia en un diario de circulación legal o en un diario de circulación masiva. Es más directo, más pleno. ¿Sí? Se publica, digamos, el sentido resolutivo de la sentencia cuando se vulnera intimidad, porque muchas veces la intimidad dañada, para ser reparada, entre comillas, no queda otra que a su vez por el mismo medio exista la sentencia de un juez que diga tal empresa de comunicación o de medios violó intimidad y ha sido condenada civilmente como responsable de daños y perjuicios. ¿Sí? Profe. Sí, sí. Y por ejemplo, cuando un programa de chisme y eso publica las capturas de pantalla de algún famoso, ¿se puede eso? ¿No se puede? ¿Sería libertad de prensa? Es violación de intimidad, absolutamente. Esas empresas, les cuento, ya tienen, digamos, establecido un baremo de costo-beneficio. Ellos saben que van a ser demandados civilmente, pero afrontan los costos de esas demandas civiles con las publicidades que tienen. O díganme si esos programas tienen 2 puntos de rating o tienen 15 puntos de rating. Tienen 15 puntos de rating, entonces la gente mira mucho. Si la gente mira mucho un programa, el segundo de publicidad en ese programa le deja mucha plata a la empresa que hace ese programa. ¿Está? Pero eso es indebido entrometimiento. Claro, como que prefieren hacer nomás el programa y bueno, pagar las indemnizaciones. O díganme Luis Ventura. ¿Ustedes lo conocen a Luis Ventura? Sí. Dueño de Paparazzi. Amigo de Rial. Ex amigo. Se traicionaron, Judas, traidor. No. Bueno, siempre la revista Paparazzi es son los casos de jurisprudencia por ahí más resonantes. Caso muy renombrado a nivel nacional, por ahí son chiquititos la mayoría, pero quizás Aida la conozca, Beatriz Salomón. ¿La conocen? ¿Algunos chicos, Sí. los más chiquitos? No lo conocen, ¿no? Conozco el caso. José lo conoce, sí, por cursar. ¿Algún otro conoce? ¿Alguno de ustedes le conoció al Negro Olmedo? ¿El humorista? ¿No?
Sí, profe. Sí, Hermano Chanta. Bueno, Beatriz Salomón era, digamos, la vedette de la época de Olmedo. ¿Ustedes conocen el caso? ¿Te acordás, José? José María, ¿cómo era el caso Salomón? ¿Qué pasó? José María, ¿recordás cómo eran los hechos de la causa de caso Salomón? Les cuento, ¿conocen la productora Cuatro Cabezas de Mario Pergolini? ¿A Mario Pergolini lo conocen? Tampoco. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿saben cómo fue el caso ese o no? Él, en un programa que era dirigido por Daniel Tonietti, publicó una cámara oculta del esposo de Beatriz Salomón, en cómo su marido, que era un conocido cirujano plástico de Buenos Aires, Ahora me acordé. era seducido por un travesti. Y eso salió al aire. Y luego, Beatriz Salomón, durante más de 10, 12 años, estuvo litigando en la justicia, porque de tal manera se violó su intimidad. Se supo, en cierta manera, que a su marido le gustaban los hombres. ¿Está? Eso es indebido entrometimiento. ¿Eso por qué tiene que salir en los medios? Eso era una cuestión de relación de pareja, ¿no? Cualquier cristiano lo soluciona con alguna separación, lo que fuera, pero imagínense la mortificación, ¿no es cierto?, en la señora Salomón, cuando eso se dio a nivel masivo, ¿sí?, en un medio de comunicación. Bueno, vamos cerrando la página de intimidad. No se olviden estas facultades de autorregulación y exclusión. Yo regulo si mi intimidad es más pequeña o más extensa. Yo regulo quién entra a mi intimidad. Si yo quiero vender mi casamiento a la revista Gente, lo vendo. No hay problema, no es indisponible la intimidad. Siempre que no vaya contra la moral, contra la buena costumbre, vendo mi casamiento. ¿Sí? Imagen. Derecho a la imagen. Van a encontrar ahí que hay una regulación específica, artículo 53 del Código. ¿Sí? Cosa importante que deben quedarse, no se olviden. La intimidad, Yamila, perfecto. Ya tomé asistencia, así que tranqui, nomás retírense los que van saliendo. No se olviden, ya la jurisprudencia lo venía diciendo con anterioridad al nuevo Código 2015. El derecho a la imagen protege también a la voz. Entonces uno no puede hacer uso, sea de la imagen o de la voz, ¿sí?, de otra persona, ¿sí?, a menos que tenga su consentimiento en la utilización. Después, fíjense el artículo, cómo trae excepciones legales. ¿Sí? Por ejemplo, algún acto de interés público, científico. Por eso, supongan ustedes, se puede fotografiar al presidente en algún acto público, o algún senador en ocasión de que está ejerciendo su senaduría. Está en un ambiente público. José María, bien. Bien, vuelvo a reiterar, es un derecho personalísimo. Cada persona tiene que autorizar el uso de su imagen. Y no es solo imagen de fisonomía, de rostro, sino de alguna también parte característica del mismo. Siempre pongo el mismo ejemplo, quizá la mayoría de ustedes conocen los tatuajes que tiene Messi en la zurda mágica, ¿no? La zurda que enamora, como dice la canción esa que cantábamos cuando dimos la vuelta en el Maracaná, y esa zurda que enamora. Bueno, si alguien utiliza, digamos, el tatuaje de Messi para vender canilleras, está usando la imagen de Lionel Messi, porque todos sabemos que se refieren a él. Y ahí hay un caso también de jurisprudencia muy singular, yo lo pongo en las placas. Caso Huberto Roviralta. Por generación tampoco, seguramente la inmensa mayoría de ustedes no lo conocen, no saben quién es el Uber Roviralta. El ex marido de Susana Jiménez. Eso. ¿Y qué pasaba con Huberto Roviralta? ¿A qué se dedicaba? Futbolista creo que era, profe. No. Jugador de polo. Pero bueno, muchos siempre dijeron, fue un vividor de Susana.
Susana era la que laburaba todas las noches en Telefe con su programa diario de 20 a 22. Y saben por ahí que cuando Susana se divorció, unos meses antes le tiró un cenicerazo. ¡Tac! Y fue muy conocido en aquellos años. Bueno, ¿qué pasó? Allá por el año 2005, una compañía que vendía internet en Buenos Aires, sin hacer uso de la imagen de Roviralta en una propaganda, digamos, simulada, así hecha, digamos, con medios virtuales, había, digamos, la imagen de un individuo que aludía a Roviralta. ¿Sí? Porque tenía, digamos, un cuadro, como si fuera que este cuadro es de un caballo de polo, y al costado de la imagen del individuo había un cenicero roto. Entonces ofertaban ese servicio de internet, y vos tenías que escribir a un correo electrónico que se llamaba degarrón.com, como diciendo, siempre vivió de arriba. Bueno, el ciudadano Roviralta, hacia el 2010-2011, accionó contra la empresa que hizo esa publicidad y contra el proveedor de internet. Y ganó el caso en primera instancia y luego en Cámara de Apelaciones. Tengo entendido no llegó a la corte, pero ahí hubo uso de la imagen de Roviralta para la venta de un servicio de internet. Tendrían que haberle pagado. Así que don Roviralta otra vez se hizo acreedor de unos manguitos por esta vida, digamos, por esta vía de acrecimiento. Bueno, no se olviden entonces en materia de imagen, ¿sí? El uso de la imagen, no solo comprensivo de la fisonomía, sino de algún rasgo característico de ese individuo. ¿Sí? También comprende la voz y hay excepciones legales para el uso de la imagen. Fines didácticos, científicos, ¿sí? Es decir, están expresamente prevista la posibilidad de excepcionar o de disponer esos derechos. Profe, ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, en el programa de Tinelli, cuando, ¿cómo es el tipo este que se viste como los políticos? Bossi, Martín Bossi. Ajá. Y bueno, No. está haciendo, y qué hablar de Fátima Flores, ¿no? Que no sabés si es la original, el personaje original, es tan buena la imitación. Por eso hay personajes que... Entiendo yo de que hay un consentimiento pactado. Debe abonar alguna regalía, Martín Bossi, sobre todo en los políticos no, porque al político le gusta que esté en la imagen, salvo que lo degrade en público. Quizás alguna otra persona tiene que hacer algún convenio con el pago de algún canon mensual, bimestral, trimestral. No se olviden que la imagen se vende. Plata contra imagen se vende. Entonces el otro tiene derecho a hacer uso. ¿Sí? Porque ustedes ven qué pasó con Messi al día que se fue al PSG, qué hicieron en el Nou Camp. Retiraron las imágenes. Ven que en la misma noche que Messi habló, dio el discurso, a la tardecita, no es que lo hicieron porque la gente del Barcelona es cruel con su exjugador, lo hicieron para evitarse problemas. Porque de lo contrario, seguramente el otro día a la mañana el abogado de Jorge Messi iba a interponer alguna acción para que no haya uso indebido de la imagen de Lionel Messi. ¿Sí? Así funciona, digamos, el mundo comercial empresarial. Bueno, vamos cortando acá, nos va a quedar algunas cositas para hablar la clase que viene, sobre género, algo de honor, ¿sí? Y bueno, pero ya creo que está más que cumplida la clase de hoy. ¿Alguna preguntita? Profe, con respecto a la unidad 6, ¿qué sería curador ad litem y ad bonum? Curador ad litem significa es un curador del litigio. Y curador ad bonum significa es un curador de bienes. ¿Sí? Pero eso es más que nada en relación al procedimiento de declaración de ausencia. Si es que ya hace falta que, hasta que se designe el curador definitivo, ¿sí? Que no es ninguno de esos dos, si hay unos bienes cuya importancia amerita, se designan mientras tanto un curador provisional, ad bonum, para los bienes, para que no se echen a perder. El curador ad litem vendría a ser el abogado, ¿sí? Que vela por los derechos del ausente. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias.
Bueno, ¿alguna otra preguntita de los derechos de la personalidad en su aspecto espiritual? Los vamos a terminar la semana que viene, digamos, le ponemos el broche. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Yo Sí, mando, profe. una vez que te grabo la clase, que va a ser allá por sábado, domingo, ya empiezo a mandar la clase desgrabada con el material de la bolilla 5. Así ya van profundizando para el final, para el parcial, el jueves 23. Bueno, nos estamos viendo con ustedes y con el grupo mayoritario, los veo el otro jueves. Yo no tengo clase de economía con ustedes. No se olviden que tienen el miércoles presencial examen de economía con la doctora. Profe, Sí, no se olvide de mí en su lista. ¿De correo electrónico o de qué? No, en su lista de los presentes. No, ya estás considerada. Sí, sí. Sí, porque cuando yo desgrabo, después hago paso los presentes. Bien, bien. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Vamos a mirar Nos vemos, profe. Gracias. Chao, Buen fin profe. de- Chao, profe. Gracias. Nos vemos.